Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informarte gracias a Noticia Irrelevante y el Club de los Aquellos. Vamos a conversar ahora con Gabriel Gargurevich. Él es periodista, escritor, músico también, poeta y acaba de presentar su primera novela, Más de la cuenta. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Estoy muy contento de conversar contigo. Encantados de tenerte. Gabriel, cuéntanos un poquito acerca de cómo nace en ti el proyecto de la novela. Me comentabas hace un rato antes de empezar la entrevista que parte incluso del poemario que has presentado también hace un tiempo. Sí, sí, eso es cierto, ¿no? Los poemas que publiqué en Serpiente Underground, que es el libro que se publicó, valga la redundancia, en el 2020, Ujú. ¿no? Tenía que ver con unos textos muy urgentes, ¿no? Con una necesidad de expresión bastante urgida, digamos, ¿no? Entonces, ah, Lucho Zúñiga, ¿no? Que fue la primera, una de las primeras personas que leyó estos poemas, me dijo, ¿por qué no escribes la historia que hay detrás de estos poemas, ¿no? Y es a partir de esta primera guía, ¿no? Que yo tengo de Lucho Zúñiga, que es un estupendo editor independiente, que yo empiezo a escribir precisamente las historias, o en efecto las historias que estaban detrás de estos poemas, ¿no? Porque normalmente los poemas eran, digamos, eran producto, ¿no? De sucesos que tenían que ver con tristezas profundas y también con alegrías profundas, ¿no? Entonces, así es que se empiezan a armar estos capítulos sueltos y así es que empieza a tomar forma este libro de acá, ¿no? Que se empieza en todo caso formalmente a gestar desde 2000, digamos, 16, 17 por ahí. Ah, mira, ya tienen algunos años incluso. Sí, 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 sí. Sino que ya se ha vuelto a trabajar y de hecho yo no, presenté un manuscrito a la editorial que me ha publicado, que es la editorial Perú Tambo Editores en su sello La Estrada, y he trabajado ya este libro con Catherine Estrada y ella le hemos dado una forma más consistente, ¿no? De hecho, mejoró lo que yo le presenté, ¿no? Ujú. Una de las cosas que me llamaban la atención cuando empecé a leer el libro es que tiene como que diferentes registros, ¿no? Está la entrevista, está la crónica, está incluso como que columnas de opinión, está también como una especie de diario, que le da como que diferentes acercamientos del lector a la misma historia, a una misma historia desde diferentes lados. Ujú, ujú. Sí, eso es, mira, eso que mencionas no lo he hecho yo adrede, o sea, no es que me haya propuesto hacer un proyecto o un libro, ¿no? Que contenga, donde confluyan varios estilos y varios géneros, ¿no? Em, Ha salido de manera natural, yo creo que por el proceso mismo, ¿no? Personal que yo he tenido a la hora de abordar este libro. ¿Y cuál es el proceso que yo he tenido en el momento de abordar la escritura de este libro? Es echar mano de la ficción y de la no ficción, Ajá. ¿no? Entonces, hay documentos incluso que son totalmente reales porque incluso han sido publicados en algunas revistas, ¿no? ¿No? Desde viajes a la Amazonía hasta reportajes a curanderos, hasta entrevistas a políticos, ¿no? Luego lo que hay en medio también son cosas que son totalmente ficción, ¿no? Que son cosas que no me han pasado a mí, pero que me han podido haber pasado a mí. Entonces, el libro es ficción y es no ficción también, ¿no? De hecho, en el primer capítulo hay una entrevista que se... Es eh, increíble ese que- primer capítulo. ¿Te gustó? Qué bueno. ¿Por qué lo dices? Sí, sí, claro. ¿Por qué lo dices? Me da curiosidad. Porque hay una, o sea, para empezar, no sé si hasta cuánto se puede spoiler, pero se trata de un político que todos conocemos, ¿no? Claramente en la realidad, pero en el libro es un personaje, ¿no? Un personaje Sí. literario que podemos relacionar claramente con alguien que conocemos y que de pronto se nos muestran algunos guiños que pueden revelar ciertas personalidades que el público no tiene acceso, ¿no? Que dicho sea paso, solamente pueden tener acceso a algunas personas que están cerca de este personaje o de un periodista que ha pasado mucho rato con él y que de alguna manera, pues,
alimenta la curiosidad, alimenta el interés, alimenta un montón de cosas, ¿no? Sí, no, mira, ahí, Daniel, mira, esta es una, en ese primer capítulo se plasma prácticamente tal cual fue la entrevista que yo le hice a Alfredo Barnechea en el año 2016. Ajá. O sea, es prácticamente la misma, ¿no? Casi no he cambiado nada. Ah, En ok. realidad, lo único que le he cambiado es el El nombre, nombre, ¿no? claro. Sí, y le he cambiado el nombre porque he ficcionalizado después con Ujú. ese personaje político, ¿no? O sea, en la vida real, el Alfredo Barnechea, digamos, o el político sale de carrera electoral porque rechazó un pan con chicharrón, ¿no? En Increíble. el, en el libro llega a ser presidente de la República, ¿no? Entonces, no solamente llega a ser presidente de la República, sino que se ve inmerso en un escándalo, ¿no? Porque persiguió al protagonista periodista de este libro que se llama Miguel Salvatierra, lo persiguió hasta el baño de Palacio de Gobierno en el marco de una segunda entrevista que le hizo cuando ya Alfredo Olaechea, porque así lo he llamado en el libro, Ujú. lo persigue en el baño de Palacio de Gobierno, ¿no? Ya no cuento más porque tienen que leer la novela, ¿no? Claro, claro. Pero hay este contrapunto, sobre todo en el primer capítulo, donde se narra, ¿no? Esta entrevista a este político que está basada totalmente en una entrevista de Alfredo Barnechea, pero hay un contrapunto con un reportaje una familia de curanderos, que es la familia Chujandama, que vive en la comunidad de Yucanayacu, en Chasuta, en San Martín, en la Amazonía. Y entonces hay un contrapunto interesante porque está la entrevista e inmediatamente después se narran fragmentos de este reportaje, que dicho sea de paso también es verídico, ahí sí no le cambio el nombre porque es un reportaje real. Entonces ahí te das cuenta que hay dos visiones del mundo entre el político y los curanderos, ¿no? Y no solamente eso, sino yo pienso que ese primer capítulo define, digamos, ya la línea conceptual del libro. ¿Y cuál es esa, no? Que es la eterna lucha entre Eros y Tánatos, ¿no? Es decir, el amor, la creación y la destrucción, Ujú. ¿no? Entonces, el amor y la creación estaría un poco representada por los curanderos, la destrucción, digamos, y la muerte estaría representada por el político, ¿no? Según mi punto de vista. Pero a partir de ahí es que más o menos se define la línea conceptual de todo lo que el libro, porque el personaje Miguel Salvatierra está siempre fluctuando entre la luz y la oscuridad, entre Sí. la creación y la destrucción, entre el amor y la muerte, ¿no? Ujú. Y eso también me parece muy llamativo porque es muy difusa la línea entre la ficción y la no ficción, y tú también eres un autor de no ficción, ¿no? Has publicado libros periodísticos y consideras que te puede servir de materia prima, por ejemplo, la no ficción para luego ficcionar, que es como un Sí, punto de partida. sí, sí, sí. Mira, yo pienso pienso que en general, ese es más o menos el procedimiento que los escritores, digamos, eh, siguen, ¿no? O sea, es tomar cosas de la realidad y ficcionalizarlas, ¿no? En mi caso, creo que es algo eh, incluso más radical. ¿Y por qué digo más radical? Porque hay, en efecto, capítulos en que son realmente no ficción, o sea, que son tal cual ha sucedido, ¿no? O sea, que son incluso fragmentos de reportajes o reportajes mismos, ¿no? Por ejemplo, hay un reportaje que yo hice a Joy Kekling, director y fundador de Incaterra, ¿no? Que es un viaje a la Amazonía en Madre de Dios, donde se narra el hundimiento de una embarcación. Imagínate, yo estaba yendo a cubrir ese reportaje o esa entrevista y todo lo bueno que hace Joe Kekling ahí en la Amazonía, en Madre de Dios, que tiene que ver con un trabajo científico, ¿no? En esta zona biológicamente rica, ¿no? Entonces, después de una cena con Joe Kekling, ¿no? Nos vamos en la embarcación rumbo a otra instalación de en Madre de Dios, ¿no? Y en el río Madre de Dios a las 10 de la noche, donde horas antes habíamos visto caimanes, la embarcación se voltea, ¿no? Wow. Y estuvimos ahí naufragando con mi fotógrafo y el equipo de Inglaterra y otros, digamos, y la gente de comunicaciones también de ahí, estuvimos naufragando durante casi 2 horas.
¿no? Y no nos rescataban y pasaban embarcaciones y no nos rescataban, seguramente porque pensábamos que seríamos, no sé, delincuentes o que era una emboscada, ¿no? Porque hay muchos madereros ilegales ahí en la zona y mucha, digamos, mucho narcotráfico también, ¿no? Claro. Entonces, no nos rescataban. Finalmente nos han rescatado después como de 2 horas una tercera embarcación, porque venían y se dan. Entonces, todo eso sucedió tal cual, ¿no? Y ese reportaje está tal cual, ¿no? De hecho, yo le he añadido algunas cosas ya que tienen que ver con el detrás de cámara de ese reportaje, que es ya las sensaciones que hemos vivido los que experimentamos esa experiencia, ¿no? Pero eso es totalmente no ficción, pero se hilvana con los otros capítulos que, algunos capítulos son totalmente inventados, ¿no? Totalmente inventados, pero claro, o sea, me han podido haber pasado y yo pienso que si bien el protagonista no soy yo, Miguel Salvatierra, se parece mucho a mí, pero más que se parece a mí, yo pienso que representa mi sentir, ¿no? Ok, Con todo lo bueno y lo malo, ¿no? Es que eso significa. claro que sí, claro que sí. ¿Sabes que en algún momento leí una declaración de Juan Villoro, que también ha escrito sobre ficción y no ficción, y él mencionaba que los escritores de no ficción envidian el tiempo que pueden tener los escritores de ficción para poder corregir y reescribir y el tiempo holgado para publicar, y que por el otro lado los escritores de ficción envidian la adrenalina de los de no ficción porque tienen que entregar a tiempo para un cierre y la emergencia de trabajar bajo presión. Tú que claramente estás en ambos mundos, ¿cómo lo ves? ¿Hay algo que extrañas, que disfrutas más de los dos mundos? ¿Los compaginas? ¿Te sirven algunos elementos de ambos? ¿Cómo es tu Sí, trabajo? mira, quizá en el fondo de mi corazón envidio un poco a los escritores de ficción, ¿no? A los escritores totalmente de ficción que pueden crear, digamos, historias, ¿no? Y, digamos, crear mundos y estructuras, ¿no? Eh, no es que yo no lo haya hecho en este libro, hay una estructura, hay un mundo creado, ¿no? Claro, Pero tengo tan internalizado yo el periodismo, lo tengo tan internalizado el periodismo que me es muy difícil no basarme en algunas cosas que no, mejor dicho, o que he escrito o basarme en herramientas periodísticas para poder escribir la ficción, ¿no? Entonces, quizás si estoy un poquito, digamos, sobreentrenado en materia periodística y em, y, a veces eso hace que se sienta, pues, ¿no? Se sienta, pero no en el mal sentido, ¿ah? Ojo, yo pienso que se siente en el buen sentido el periodismo. ¿Por qué? ¿Por qué en el buen sentido? Porque yo pienso que es un libro vivo. Al sí, final es un libro vivo porque, eh, como digo, hay cosas que son bastante reales, ¿no? Hay capítulos que, como digo, son totalmente reales, unos más o menos reales, otros que son ficción, ¿no? ujú, Pero entonces, y los personajes mismos están basados incluso en personajes que yo he entrevistado, ¿no? claro. En personajes que yo he entrevistado, incluso hay, sí, bueno, no quiero spoilear a nadie, pero hay sí, o sea, hay entrevistas que yo estoy transformando para acuñarlas a una conversación con una mujer, por ejemplo, Muy ¿no? poderosa. Sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, se estoy agarrando y estoy, ¿no? Robándome a mí mismo, en realidad, y como un DJ mezclando todo y al final y generando un hilo conductor, ¿no? Un hilo conductor, que donde ya se revelan, pues, digamos, mis miserias, ¿no? Mis bajas pasiones, ¿no? Mis dolores, mis deseos y todos esos sentimientos que son bastante humanos, ¿no? Y que pienso yo que van a contribuir a que los lectores y las lectoras
se sientan identificados e identificadas con este libro, porque lo que se narra finalmente, ¿no? Son sentimientos muy humanos, lo que hay ahí. O sea, más que las técnicas que estamos conversando mucho, lo que hay ahí impregnado, hay ternura, hay dolor, hay alegría, hay tristeza, hay oscuridad, y hay deseo de amar, y hay deseo de ser amado, y hay también, digamos, bajos instintos, ¿no? Porque eso constituye ser un ser humano, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de hecho, por ahí va mi siguiente pregunta. ¿En algún momento surgió en el proceso, antes de publicar, pudor, restricciones, temores? Porque en apariencia uno ve el resultado final y dice, bueno, este hombre lo dio todo y parece que no le importó nada. Pero quiero preguntarte a ti como autor, por más que le cambies el nombre al protagonista, por más que le cambies el nombre a algunos personajes, ¿hay algo de eso antes de publicar? Sí, no, mira, hasta ahora me da vergüenza haber publicado este libro, ¿no? De verdad no me recupero, ¿no? No sé cómo mi madre lo está leyendo y cada vez que me comenta sobre el libro me muero de la vergüenza, ¿no? Pero pienso que eso es un buen síntoma, ¿no? O sea, es También, el hecho de tener vergüenza por haber publicado algo, porque pienso justamente que se tiene que escribir así, ¿no? O sea, sin temor a dudarse y quemar todas las naves y contar todas tus miserias, porque yo pienso que de esa manera el lector se va a identificar, los lectores se van a sentir identificados, ¿no? Y van a agradecer eso, ¿no? O sea, van a agradecer digamos, esta honestidad, porque eso se siente, ¿no? Y es la sí. única manera, pienso yo, de escribir, ¿no? Y sí, claro que me ha dado pudor y mucho, ¿no? Sí, porque en realidad estoy, como digo, no todo lo que está ahí me ha sucedido, pero me ha podido haber pasado fácilmente, ¿no? Y algunas cosas sí me han pasado, obviamente, ¿no? Y claro, el personaje tampoco no es que sea exactamente yo, pero representa mi sentir, es una caricatura de mí, es una caricatura de mí. Entonces, pero sí, pues representa, como decía hace un rato, representa mi sentir, ¿no? Entonces, sí, o sea, me da pudor, claro, pero a la vez pienso que esa es la única manera de escribir, ¿no? Fantástico, completamente de Mm. acuerdo. Ya que mencionabas hace un rato el tema del periodismo y lo internalizado que tienes, los que estamos dentro del mundo del periodismo muchas veces hemos encontrado personas o incluso dentro de nosotros mismos esa necesidad de dar el paso del periodismo a la literatura o que en algunos casos unos estudiaron periodismo porque querían ser escritores, casos conocidos hay. Este, ¿Consideras que hay una relación, algún tipo de vínculo entre el periodismo y la literatura, que los periodistas tienden a aspirar a ser escritores? No necesariamente los periodistas tienden a aspirar a ser escritores, pero sí hay una tendencia que ve en ese sentido, sí, Ujú. ¿no? Respecto a la anterior pregunta, sí, pienso que el periodismo, como decía García Márquez también, ¿no? Es un género literario, ¿no? El periodismo, sobre todo, que cuando se expresa en la crónica, ¿no? Sobre todo cuando se Claro. expresa en la crónica, pero sí, sí es un género literario. En mi caso, sí, ¿no? Sí, siempre quise ser escritor en realidad, sino que eh, a ver, han habido muchas razones. En realidad yo empecé escribiendo cuando tenía mi banda de rock, ¿no? Cuando tenía mi banda de rock y tenía 18 o 20 años, ¿no? Y empezaba haciendo canciones. Esa era mi manera de escribir, ¿no? Y de escribir quizá en clave poética, ¿no? Influenciado por muchos cantantes que escribían de esa manera, ¿no? Estoy hablando de Santiago Cerón en Radio Futura, o Gustavo Cerati, ¿no? En fin, también incluso la nueva trova como Silvio Rodríguez, ¿no? Entonces, se leía mucha poesía siempre desde que era chico, ¿no? Martín Adán, de hecho, a veces le robaba algunos versos a Martín Adán o a Vallejo para hacer mis primeras canciones, ¿no? Y las chocolateaba y las mezclaba, ¿no? Leía mucha poesía, ¿no? Pero
Y sí, ese fue un primer acercamiento mío hacia la escritura, ¿no? Em, luego ya, luego, mi, mi segundo acercamiento ha sido a través del periodismo, ¿no? A través del periodismo es que he empezado yo ya digamos, a escribir, ¿no? A escribir crónicas, a escribir perfiles y es donde yo ya me he ido especializando, sobre todo en hacer retratos, ¿no? En hacer retratos periodísticos, que es la razón por la cual me publicaron mi primer libro, ¿no? De retratos periodísticos en Penguin Random House, ¿no? ¿Cómo se llama? El libro titulado Ocho Mujeres, ¿no? Donde está la, digamos, famosa y polémica entrevista que le hice a Nadine Heredia, ¿no? Claro. Entonces, ahí, claro, ha sido un proceso, en resumidas cuentas, que he empezado desde las canciones, que ha, digamos, seguido en, ¿cómo se llama?, en el periodismo y se ha visto plasmado en el 2015 en este primer libro ya, ¿no? Literariamente, digamos, en estos retratos periodísticos, ¿no? Y de ahí, claro, ya, justo a partir de ese momento, además, he empezado también a escribir poesía, ya no en canciones, sino poesía ya en el papel, ¿no? No necesariamente para ser cantada, ¿no? Claro, por supuesto. Bien, Gabriel, cuéntanos dónde se puede adquirir tu libro, en qué librerías están las personas que nos están viendo, que van a querer leer el libro, dónde pueden ir. A ver, el libro está ahorita en la feria del libro, está en el stand de las librerías independientes, creo que se llama La Independiente, el Ok. stand, Ujú. ¿no? Está en el stand de las librerías independientes, está ahí a la venta, o también se puede adquirir a este teléfono que lo voy a decir ahorita rápidamente, con tu permiso, Daniel, Por es el favor. 959-525-192, La Estrada Store, ¿no? 959-525-192, La Estrada Store. Esa es porque es el sello La Estrada y la editorial es Perú Tambo, ¿no? Que ha tenido la amabilidad de publicar más de la cuenta. Pronto va a estar en librerías. Pronto va a estar en librerías. Yo calculo que la siguiente semana, con seguridad, va a estar en librerías. Seguramente en las principales librerías la próxima semana. Ya comunicaremos al respecto, pero por lo pronto está en la feria y está en este número que acabo de mencionar, ¿no? Excelente, perfecto. Ya lo saben, la novela se llama Más de la cuenta, es de Gabriel Garburevich, es completamente recomendable y aprovechen para visitar la feria también y ver todo lo que en esta edición trae. Gabriel, muchísimas gracias por esta conversación, muchas gracias por tu tiempo. Daniel, muchas gracias a ti, de verdad ha sido un placer conversar contigo. Ha sido una entrevista muy interesante, me has hecho sudar un poquito en algunos momentos, porque no, de verdad, No porque tus mucho. preguntas son muy... eres un periodista con bastante oficio, ¿no? Y Te sabes agradezco. hacer preguntas, así que te agradezco a ti. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Gracias.